Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica del Foro de Manabí. Pertenecemos a la Facultad de Informática, especialización en Ingeniería en Sistemas. Con nuestro tutor, el ingeniero Patricio Quiroz, nuestro grupo está conformado por Diana Muñoz y Wilson Sevilla. El presente video tiene como finalidad presentar algunos temas, entre ellos son la minería de datos, la utilización de la herramienta de RapidMiner y la aplicación del componente K-Medias a través de un ejercicio. Bueno, se va a dar la introducción de lo que es minería de datos. La minería de datos es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadísticas y sistemas de bases de datos. El objetivo general de la minería de datos es extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Bueno, damos otra breve introducción sobre el componente que se utilizará en el transcurso de este video. RapidMiner. RapidMiner es un programa informático para el análisis de minería de datos. Permite el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encadenamiento de operadores a través de un entorno gráfico. Se usa en investigación, para la educación, para capacitaciones, para la creación rápida de prototipos y en aplicaciones empresariales. Una de las características de esta herramienta es que está desarrollado en Java, tiene una multiplataforma, tiene una representación interna de los procesos de análisis de datos de ficheros XML. Permite el desarrollo de programas a través de lenguajes de script. Se puede usar de diversas maneras, entre ellas a través de un GUI, en líneas de comando, en BAT y entre otros. Continuando con nuestro trabajo, aplicaremos el componente K-Medias a través de un ejercicio. Antes de ello daré a conocer una breve historia y dice que el término K-Means fue utilizado por primera vez por James McCoy en 1967, aunque la idea se remonta a Hugo Steinhaus en 1957. El algoritmo estándar fue propuesto por primera vez por Stuart Joy en 1957 como una técnica para modulación por impulsos codificados, aunque no se publicó fuera de los laboratorios Bill hasta 1982. En 1965, 4G publicó esencialmente el mismo método, por lo que a veces también se le nombra como Joy 4G. Una versión más eficiente fue propuesta y publicada en Fortran por Hartigan y Wong en 1975 a 1979. El componente que vamos a utilizar es K-Medias. En minería de datos, el K-Means o K-Medias es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto N en K-Group, en el que cada observación pertenece al grupo más cercano a la media. Esto da lugar a una compartición del espacio de datos en celdas de Voronoi. Ejemplo, K-Medias. En muchos casos no se puede definir ningún atributo objetivo, etiqueta, y los datos deben ser agrupados automáticamente. Este procedimiento se denomina clustering. RapidMiner soporta un amplio rango de esquemas de clustering que se pueden utilizar de la misma forma que cualquier otro esquema de aprendizaje. Esto incluye la combinación con todos los operadores de preprocesamiento. En este ejemplo
se carga el muy conocido conjunto de datos iris, que es la etiqueta también, que la etiqueta se carga pero solo se utiliza para visualización y comparación para construir los clústeres. Uno de los esquemas más simples del clustering, denominado K-means, se aplica luego a este conjunto de datos. Después se realiza una reducción de dimensionalidad para que soporte mejor la visualización del conjunto de datos en 2 dimensiones. Solo realiza el proceso y compara el resultado del clustering con la etiqueta original, por ejemplo, en la vista gráfica del conjunto. También se puede visualizar el modelo de clúster. Para realizar nuestro ejercicio vamos a ejecutar primeramente el programa RapidMiner. Una vez que nuestro programa ha ejecutado, damos clic en Nuevo proceso. Bien. Primeramente vamos a agregar el operador Repository Access. Retrieve a la zona de trabajo y localizamos el archivo. Entonces primeramente debemos de ir a dar clic en la carpeta que dice Samples. Damos clic en la carpeta que dice Data y ubicamos el que dice Iris. Lo arrastramos y soltamos. Después de aquello agregamos el operador Modeling, Clustering and Segmentación en K-means. Cambiamos el nombre del mismo y igualmente cambiamos el componente, el parámetro K con el número 3. Luego vamos a conectar la salida del operador Retrieve a la entrada EXA de este operador y la salida CLUE del Cluster Model de este último al conector REST del panel. Entonces vamos y damos clic en Modeling, Clustering and Segmentación y ubicamos el que dice K-means. Arrastramos y soltamos. Decidimos cambiamos el nombre dándole doble clic y ubicamos Camellas. Desconectamos, desconectamos y desconectamos. Seleccionamos Camellas y en el parámetro de K, como tenemos 2, lo cambiamos con 3. Luego de esto agregamos el operador Data Transformation. Entonces damos clic en la carpeta que dice Data Transformation y buscamos el que diga Attribute Set Reducción y Transformación. Entonces damos clic y buscamos el que dice Transformations. Seleccionamos el que dice Singular Value de Composición
singular value de composición. Arrastramos. Y así mismo vamos a cambiarle de nombre. Vamos a poner SVD reducción. Listo. Eliminamos estos conectores, desconectamos. Y lo que nos pedía anteriormente era conectar la salida del operador retrieve a la entrada EXA de K-Medias. Entonces conectamos la salida de retrieve a la entrada EXA de K-Medias. Luego de esto, la salida del cluster mode la conectamos al último panel del red. Antes de esto, conectaremos la salida del club de K-Medias a la entrada de EXA de SVD reducción. Entonces conectamos. Listo. Ahora conectamos la salida de EXA a la salida del panel. Y el de procesamiento mode. Y por último pedía que conectamos la salida del cluster model de K-Medias al último panel, al último conector del panel. Listo. Una vez que tenemos ya todos los componentes conectados, vamos a ejecutar para obtener el resultado. Ya, como podemos ver, aquí cluster 0 tiene 50 ítems, cluster 1 tiene 39 ítems y cluster 2 tiene 62 ítems, dándonos un total de esto 150 ítems. De una mejor forma para explicar, podemos decir que serían unas 150 personas. Lo que nos ayuda este programa, esta herramienta que es RapidMiner, y aplicando lo que es el componente de K-Medias, es realizar de un determinado grupo varios grupos. Entonces podemos decir que el grupo 0 contiene 50 personas, el grupo 1 contiene a 39 personas y el grupo 2 contiene a 61 personas. Esto podemos observar dando clic en la carpeta que dice folder view. Entonces damos clic y aquí encontramos el grupo 1, el cluster 0, el grupo 2, cluster 1 y el grupo 3, cluster 2. Entonces si damos clic vamos a ver los integrantes que tienen cada uno. Entonces el cluster 0 o grupo 1 podemos encontrar que tiene del 1 al 50. Y así mismo tenemos el cluster 1 o grupo 2 que contenía 39 personas o 39 datos. Y así mismo el cluster 2 o grupo 3
que contenía a 61 datos. Muy aparte de esto, también podemos observar el gráfico que se forma, el gráfico árbol que se forma. Veamos, aquí está. Entonces aquí nos muestra el clúster 2, el clúster 0 y el clúster 1. El objetivo de la utilización del K-media ya es buscar el punto medio, el grupo medio o promedio entre los 150 elementos que podíamos ver anteriormente. Entonces el grupo medio como resultado viene a ser el clúster 0, conteniendo 50 parámetros. Además de esto, también podemos ver los datos que contiene. Entonces aquí podemos observar los atributos A1, A2, A3, A4 y los grupos del clúster 0, los datos obtenidos en clúster 1 y el clúster 2, para posteriormente poder, con estos datos obtenidos, graficar. Según estos datos, la gráfica se muestra que es la siguiente. Entonces, como podemos observar, la línea de color azul pertenece al clúster 0, la línea de color verde pertenece al clúster 1 y la línea de color rojo pertenece al clúster 2, según los datos anteriormente obtenidos. Igualmente podemos observar la tabla de datos. Nos vamos a Example Set y podemos ver aquí todos los datos. Entonces hay 3 clases de iris: el iris seposa, el iris versicolor y el iris virgínica. Entonces, entre todos estos tipos de iris, lo que hace el programa es dividirlo en grupos. Como ya anteriormente habíamos visto que el clúster 0 tenía 50, el clúster 1 tenía 39 y el clúster 2 tenía 61, dando un grupo medio como resultado al clúster 0, con 50 elementos pertenecientes al grupo. Igualmente aquí podemos observar, dando clic en Statics, los resultados según el clúster. Podemos ver aquí un gráfico que el clúster 1 tiene 39, el clúster 2 tiene 61 y el clúster 0, que es el resultado o el grupo medio encontrado, que contiene 50 elementos. Y aquí, como podemos ver, aquí se encuentran divididos los grupos en colores. Entonces, el color azul, entonces como aquí también podemos observar los resultados mediante el gráfico que nos presenta la división de cada grupo. Entonces, los puntitos azules hacen referencia al resultado obtenido como el promedio que buscamos aplicando el componente K-medias. Como podemos observar aquí, está muy separado de los otros grupos. Este hace referencia al resultado obtenido compuesto por 50 ítems o 50 integrantes, podemos decirlo así. Los mismos que estaban o hacían referencia al grupo de iris, setosa. Y aquí tenemos el color rojo y el color verde, que están más agrupados, que hacen referencia, el verde, al clúster 1 y al clúster 2 con 61 integrantes, el color rojo.
Igualmente podemos ver los resultados por los parámetros, el A1, el A2, el A3 y el A4, teniendo como resultado mínimo 4.30, resultado máximo 7.9, con una desviación del 0.82 y un promedio entre ellos de 5.84. Asimismo, con A2 tenemos un resultado mínimo de 2, un máximo de 4.40, con un promedio de 3.054 y una desviación del 0.434. Para el parámetro A3 tenemos un mínimo de 1 y un máximo de 6.90, con un promedio de 3.759 y una desviación de 1.764. Para el parámetro 4 tenemos 0.10 como mínimo y como máximo tenemos 2.50, con una desviación del 0.763 y un promedio de 1.199. Esta es la tabla que nos muestra como resultados globales y las divisiones de grupos por iris. Como podemos observar, aquí está el grupo de iris setosa, que pertenecen a los clúster 0, del grupo iris versicolor, que pertenece al clúster 1. Asimismo también tenemos que un iris versicolor pertenece al grupo del clúster 2. En la parte final podemos observar los iris virgínica, que pertenecen al clúster 1, otros pertenecen al clúster 2. Entonces el objetivo de la utilización de K-medias es buscar o hacer de un determinado número, hacer varios grupos. Eso es todo en cuanto al ejercicio. Muchas gracias.